Estás en Café Pastoral 1370 AM. Muy buenos días, bienvenidos al programa Café Pastoral. Hoy estamos desde estos estudios. Mi nombre es Johnny Reyes, soy pastor en Prados del Este y me acompaña mi compañero de batallas, el pastor Nelson Ramírez. Gracias, pastor Johnny, muy buenos días. Hemos sido invitados y qué bueno poder compartir en este momento con todas las personas que nos escuchan y que nos ven. Esperamos que sean bienvenidos todos y que la palabra, el mensaje que hoy podemos traer, el tema que vamos a compartir, sea de edificación para todos. Así es, pastor Nelson. Hoy queremos hablar de un tema muy importante, muy vital en las relaciones interpersonales. Queremos hablar de la regla de oro. Ahora vamos a ver más adelante qué es la regla de oro. Esto tiene que ver con la ética, y la ética es indispensable en todas las relaciones interpersonales. Sí, claro, en todo lo que hagamos en la vida, tenemos que manejar esa parte. Y la ética podremos decir que es aprender a diferenciar lo bueno de lo malo. Esa es más o menos la definición de la ética, donde nosotros, con nuestra manera de actuar y de pensar, tenemos que demostrar quiénes somos. Algo así podemos definir como ética. Sí, hay un texto de la Escritura que está en el libro de Mateo. Mateo capítulo 7, versículo 12. Es el texto donde Jesús nos da la regla de oro para las relaciones interpersonales. Mateo 7:12 dice así: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Jesús nos está colocando la base de la regla de oro para las relaciones interpersonales. Lo que yo quiera que a mí me hagan, eso yo debo hacer con las demás personas. O sea, parece lógico, parece muy obvio, pero es tan obvio que mucha gente pasa por alto esta ética. El egoísmo lo que coloca es a la persona por encima de los intereses de las demás y ya está de por sí violando la regla de oro y pasando por alto todas las normas de ética. Podríamos pensar en una definición de ética. Usted le pregunta al común de las personas qué es ética o cómo le gustaría que lo trataran, y generalmente la persona tiene la definición correcta, tiene la idea. Por ejemplo, cuando uno habla de ética, la gente considera que se está hablando de conducta, de comportamiento, de carácter, de respeto hacia las demás personas. O sea, que la gente sabe qué es la ética, y sobre todo en las relaciones personales, porque la regla de oro me dice que yo quiero ser tratado bien. Entonces, eso mismo que yo quiero para mí, debo quererlo para los demás. Sí, señor. Y una manera sencilla, pastor, de definir la ética en la vida cotidiana es cuando nos encontramos una cartera con dinero. Y no solamente devolvemos la cartera, sino que también devolvemos el dinero. Esta es una parte bonita, se puede decir que es ético hacerlo. Y todo lo contrario cuando no lo hacemos. Es una manera para definir las cosas buenas y la moral. Exacto. La ética también tiene que ver con el concepto que nosotros tenemos de las demás personas. Generalmente los políticos, los artistas trabajan en su presentación, en su figura. Ellos hacen un trabajo dedicado para lo que ellos muestran al mundo. O sea, la proyección que de ellos se tiene afuera. Y déjeme decirle algo, que el común de las personas considera que en la gran mayoría de los estamentos no hay ética. Nosotros hicimos una pequeña encuesta en un grupo de trabajo de la iglesia y descubrimos que la gente considera antiéticos a la gran mayoría de los grupos
importantes. Por ejemplo, los ejecutivos de empresas o los dueños de empresas. En la encuesta que nosotros hicimos, nuestra gente considera que solo el 16% de los dueños de empresas o de los ejecutivos son éticos. O sea que el 84% de estos ejecutivos y dueños no manejan la ética. Es decir, usan sus empresas para sus fines personales sin pensar en la razón de ser de una empresa, que es el servicio. Otro dato, por ejemplo, ¿qué opinión tiene la gente de los empleados públicos? Que no son éticos. El 13% se considera que solamente hacen su trabajo de manera ética y honesta. O sea que el 87% restante se raja. Y eso lo podemos ver muy claramente cuando uno va a una dependencia pública y tiene que ser atendido. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los programas de cine y televisión. La gente considera que solo el 14% del contenido es ético, o sea, el otro 86% no tiene las normas, los valores éticos que debería tener. Lo mismo las noticias, la gente no cree mucho en las noticias, solo el 17% de la gente en la que hicimos esta encuesta consideró que las noticias son reales o son verídicas, y el otro 83% pues son noticias a los que se les añade o se les quita algo. Asimismo, por ejemplo, los pastores, los sacerdotes y los clérigos o el clero. Hay mucha desconfianza por tantas cosas negativas que han pasado. De tal manera que solo se considera que el 36% de este grupo maneja la ética, o sea, el otro 64% se raja. Mire que la gente está midiéndonos. La ética es algo que la gente tiene en mente y lo está haciendo todo el tiempo. Lo mismo pasa con los profesores, los institutores. Nuestro grupo encuestado consideró que solo el 32% de los maestros son éticos y el otro 68% no hacen su labor como deberían. De pronto no preparan bien sus clases y lo que ellos no dan ponen a los chicos a trabajar doble en sus casas. Sí, señor. Y aquí cuando hablamos de ética, hablamos de el comportamiento. Y cuando uno, por ejemplo, nota en la encuesta podemos ver de que usted le pregunta a cualquiera de esas personas, de los dueños de las empresas, los que están manejando alguna dependencia, si manejan la parte ética, le van a decir que sí, por supuesto. Pero una cosa es conocer el concepto, saber del concepto, y otra cosa es vivir de manera ética, pastor. Exacto, porque la gente está más interesada en proyectar una imagen que en sí en serlo. Sí, señor. O sea, la ética tiene un valor muy subjetivo para estas personas. Sí, señor, así es. Entonces, a mí me gusta una frase cuando Jesús le hablaba a los fariseos y le hablaba a los escribas, pastor, que les decía, y le decía al pueblo, mire, hagan todo lo que ellos dicen, refiriéndose a los escribas y los fariseos, pero no hagan todo lo que ellos hacen, porque cuando hacían lo que hacían, no estaban de acuerdo con lo que creían que estaba bien. Así es. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con Café Pastoral. Estás en Café Pastoral, 1370 AM. Nuevamente, bienvenidos. Estamos en su programa Café Pastoral. Hoy estamos tocando el tema de la ética en las relaciones interpersonales y tomamos como base el texto de Mateo 7:12, donde Jesús dice que lo que queramos recibir debemos darlo, así como queramos que la gente nos trate, debemos tratarlos a ellos. Entonces vamos a tocar ahora el subtema de valorar a la gente por lo que es, no por lo que tiene ni por lo que nos puede ofrecer. Pastor Nelson. Sí, señor. Y qué bueno y qué bonito cuando las personas se sienten agradadas porque las tratamos de una manera bien, de una manera correcta.
no por lo que tenga, no por lo que pueda, por el logro que pudo haber alcanzado, sino por la esencia, de pronto su manera de pensar, la manera de ser. Entonces la gente se siente contenta y agradada cuando las tratamos de la manera correcta, cuando tratamos a la gente por lo que son, pastor. Así es, la regla de oro, la esencia es esto, tratar a las demás personas como yo quiero que me traten. Tenemos algunos tics que nos ayudan a valorar a las otras personas por lo que son, más no por lo que nos pueden ofrecer o lo que nos pueden dar. Por ejemplo, todos queremos ser apreciados. ¿Quién no quiere ser apreciado? ¿Quién no quiere ser felicitado? Todos queremos ser apreciados por lo que hacemos o por lo que somos, más que todo por lo que somos, porque eso yace en la esencia de la naturaleza humana. Queremos que se reconozcan nuestros logros. Esto es uno de los tics más importantes dentro de las relaciones interpersonales, de poder valorar a la gente como también nos gustaría que nos valoraran a nosotros. Y yo puedo ser valorado por mis habilidades, puedo ser valorado por mi presencia o por lo que yo diga o por lo que yo esté haciendo, pero la base de la valoración debe ser la persona en sí. O sea, yo no puedo ser más que otro porque yo haga más cosas. Cada persona tiene intrínseca un valor y es a donde nosotros queremos llegar, el valor como seres humanos, de poder valorar a esas personas. Hay un segundo tic dentro de esto de valorar a la gente y es dar crédito a las demás personas en cuanto no sea posible. Es decir, reconocerles sus pequeñas victorias, reconocerles sus pequeñas superaciones. Por ejemplo, a nuestros hijos, reconocerles cuando les va bien, porque muchas veces solo les caemos encima cuando les va mal en las notas escolares. Pastor Nelson, usted que tiene hijos, ¿qué puede decir? Sí, señor. Todo el tiempo hay que estar motivando a nuestros hijos. Y a pesar de sus pequeñas equivocaciones, pastor, porque todos nos estamos equivocando todo el tiempo, hay que felicitarlos y hacer que esos puntos donde ellos verdaderamente se desarrollan bien, poder decir que lo están haciendo de la mejor manera y se pueden sentir motivados. Y cuando nosotros estamos felicitando a nuestros hijos, ellos están creyendo no solamente que lo han hecho bien, sino que lo pueden hacer mejor, pastor. Cuando uno le da a las personas el valor, eso va a hacer que en ellos haya una autoestima más alta, una autoestima más elevada. ¿Y qué más que con nuestros pequeños? Cuando tan fácilmente se les puede herir o se les puede bajar su autoestima. Así es, y además la voz del papá y la voz de la mamá es voz de autoridad. Entonces debemos tener mucho cuidado en lo que les decimos a nuestros hijos y valorarlos realmente por lo que ellos hacen, exaltarles los pequeños logros, así sean pequeños, eso les va a ayudar a ellos. Y en la parte que ellos sean débiles, declararles, como dice Hebreos 11:1, lo que no es como si fuera. Ellos pueden hacerlo, estimularlos para que lo puedan hacer. Hay otro tic en esto de valorar a la gente y es alabarlos en presencia de las personas más cercanas, especialmente familiares y amigos. ¿Por qué esto? ¿En dónde más nos conocen mejor? Sino en nuestra casa, donde nosotros nos levantamos. Allá conocen nuestros defectos, nuestras debilidades. Y generalmente entre hermanos o entre familiares hay un trato áspero y duro, porque se conocen en la intimidad. Cuando se valora o se exalta públicamente o delante de los familiares a estas personas, se le está ayudando para levantar su autoestima, Pastor Nelson. Sí, señor. Y qué bonito, mire, pastor, cuando está ese reconocimiento, porque como nuestra familia conoce todo de nosotros, o las más cercanos, conocen todos nuestros defectos y en qué hemos fallado, qué bueno cuando alguien externo puede reconocer y dice, usted lo hace bien, usted lo hace de la mejor manera, porque afuera se pueden recibir muchos aplausos, pero realmente es en la intimidad de la familia y de los que han estado con nosotros siempre, que nosotros queremos
un reconocimiento. Y sería muy bueno que este programa lo estuviera viendo mi suegra, ¿no cree usted, pastor? Excelente, yo creo que su suegra lo está viendo. Ella no se pierde ninguna de las predicaciones de su yerno. Me consta, porque él es el copastor allá en la iglesia. Y hay un cuarto tic importantísimo en esto de valorar a la gente, y es confiar en la gente. Si hay algo que eleva la autoestima de las personas, es que le deleguen a uno una responsabilidad, que se vaya haciendo poco a poco para que uno vaya tomando confianza. Pero esto de la confianza es básicamente la base de todas las buenas relaciones. Si hay confianza en una empresa, esa empresa generalmente va a marchar bien. Si hay confianza en un matrimonio, ese matrimonio va a marchar bien. Si hay confianza en una familia, esa familia va a marchar bien. O sea, en síntesis, la confianza que se le pueda delegar o dar a una persona va a levantarle la autoestima, y es porque nosotros también necesitamos que confíen en nosotros. Entonces mire que se vuelve un círculo vicioso de buena relación. Sí, señor. Y cuando nos dan esa confianza, bien puede ser nuestra esposa o bien puede ser nuestro jefe, nuestras autoridades. Creo, pastor, que nosotros vamos a desarrollar mejor lo que hacemos cuando se le da la potestad a la persona, cuando se le da esa confianza. Puede desarrollarse una de la mejor manera, sin temor, aunque puede haber equivocaciones. Pero cuando no hay confianza, está lo otro, pastor. Está la desconfianza. La desconfianza, que es terrible. Los celos, la desconfianza daña una empresa, daña un matrimonio, daña lo que sea. Daña lo que agarra, igual que las termitas o que las hormigas. Por eso es bueno la confianza y bueno poder exaltar a las personas delante de su círculo más cercano. Sí, señor. Y si hablamos con respecto a la familia, qué bueno poderle decir a nuestra esposa en público, mi amada esposa, te quiero, te amo, eres muy importante para mí. No solamente cuando estamos en la intimidad, sino cuando estamos delante de los demás. Decirlo a nuestros hijos que es muy importante para nosotros. El abrazo, el beso, con las personas que nos sirven o a las que nosotros les servimos. Tener ese reconocimiento y ese voto de confianza. Eso hace que las relaciones sean mejores y podamos ser más especiales, y que lo que hacemos lo vamos a hacer con más ganas. Así es. Ya regresamos, vamos a un espacio y estaremos nuevamente aquí en Café Pastoral. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Bienvenidos nuevamente a su Café Pastoral. Estamos acá hoy tocando o tratando el tema de la regla de oro, las relaciones interpersonales. Lo que yo quiero que me hagan, debo hacerlo a los demás. Ahora queremos tocar dentro de este tema el subtema de entender y ser entendido. Nosotros queremos ser entendidos cuando hablamos y a veces preguntamos, ¿me hago entender o entendieron? Esto es vital para la naturaleza humana, que yo pueda ser entendido cuando yo hablo. La gran mayoría de los problemas se presentan por una mala comunicación. Se presentan porque no se entiende lo que la otra persona dice, o en el peor de los casos, se malentiende. Pastor Nelson, ¿usted qué opina de este subtema dentro de las relaciones personales, en la ética en ellas? Sí, señor. Cuando yo no comprendo totalmente a la otra persona, cuando yo no entiendo a la otra persona, puedo estarla juzgando, pastor, porque la otra persona o no se está haciendo entender, o yo no le estoy dando la debida importancia a los demás. Y en la cuestión ética, a mí me parece este un tema demasiado importante, pastor. Es un tema muy importante porque las personas necesitan ser comprendidas. Los demás necesitan ser comprendidos. Cuando una persona se siente incomprendida, puede sentir hasta que no es útil para la sociedad. Qué bueno cuando comprendemos las personas que tenemos a nuestro alrededor. Es importante que comprendamos a nuestra esposa, que comprendamos a nuestros hijos, que comprendamos la persona que nos está dando una orden, que comprendamos a la persona que le damos la orden, que comprendamos a todo tipo de personas con las cuales nos relacionamos. Cuando le damos la debida importancia
a los demás, cuando los entendemos, le damos la debida importancia a lo que es el ser, a la persona. Y la persona se va a sentir contenta y agradada que la puedan entender. Cuando no entendemos a los demás, pues esto no está bien, porque no va a haber una buena relación. Y cuando yo no entiendo al otro, lo puedo juzgar. Y cuando caigo en juicio, pues no es muy correcto. Me estoy exponiendo también a ser juzgado. Por supuesto, lo dice la palabra, pastor. Lo dice Lucas 6, 37 y 38. Dice, no juzgues para no ser juzgado. Bien, tengo también unos tics aquí que preparamos con el pastor Nelson para ayudar a las personas a ser entendidos y a entender a las demás personas. Un primer tic o una primera clave para entender a las personas es tener disposición para aprender de ellas. Todas las personas nos enseñan, todas. Un niño nos puede enseñar, un anciano nos puede enseñar. A veces hasta la persona que uno menos cree nos puede enseñar. No podemos cerrarnos por la apariencia de la persona o por el estigma que pueda tener. Cada persona con la cual nos cruzamos nos puede enseñar algo. Yo debo tener la disposición de aprender de esa persona. Pastor Nelson. Sí, señor. Cuando usted decía hasta un niño, hay veces creemos, Pastor Johnny, que lo sabemos todo. Y la verdad es que todo el tiempo debemos estar en esa renovación y en ese aprendizaje. El más pequeño nos puede enseñar. El menos valorado por la sociedad posiblemente también nos puede enseñar. Porque de lo vil y menospreciado es que usa Dios. Y hay veces, por juicios que tenemos, por juzgar a los demás, nos queremos poner en el puesto del sabio, del entendido. Pero cuando hacemos esto, caemos en un grave error. Porque hay cosas sencillas y simples que nos pueden enseñar más de lo que posiblemente habramos podido aprender en la academia. Cosas sencillas, pastor. Así es. Entonces, yo debo estar también dispuesto dentro de esto de valorar a los demás o de entenderlos, de poner los intereses de los demás primero o poner los intereses del grupo primero antes que los míos. Por ejemplo, en las empresas se tiene un lema, el cliente tiene la razón. El cliente tiene la razón. Esto es darle al cliente la prioridad y esto es valorar a la persona, esto es entender sus necesidades y decirle usted tiene razón. Entonces ya se está ganando a ese cliente. Esto implica que yo no debo aprovecharme de mi condición si soy un jefe, si soy un empresario, sino que por el contrario, colocar los intereses de las demás personas primero. Pastor Nelson. Y aquí, pastor, es cuando todos tenemos esa gran debilidad y nos podemos rajar, como era la expresión que usted utilizaba, pastor, nos podemos rajar, porque generalmente nosotros todo el tiempo estamos pensando en nosotros mismos. El común de la sociedad piensa todo el tiempo en sí mismo y no le damos la debida importancia a los demás. Cuando una persona como cliente está haciendo uso de los beneficios que yo le estoy dando en una empresa, yo me puedo aprovechar de sus beneficios. De pronto le puedo cobrar más o no darle todos los beneficios que había prometido. Pero esto tampoco es ético, pastor. Exacto. O sea, en síntesis, todos deseamos ser tratados con respeto, con dignidad. Todos queremos ser entendidos y todos queremos ser dignos de confianza. Eso es básicamente la síntesis de entender y ser entendido, sí, Pastor Nelson. Sí, señor. Qué bueno que nos puedan entender, qué bueno que nos comprendan, qué bueno que nos amen y qué bueno que nos den el valor que nosotros esperamos. Porque cada uno de nosotros somos muy valiosos y más en las manos de Dios. Exacto. Y que nos digan, eres importante, eres valioso. Esos reconocimientos nos hacen sentir cada vez mejor. Sí. Y otra parte importante de poder entender a las personas y ser entendido es reconocer cuando nos equivocamos. Esto es de grandeza. Hay gente que no quiere reconocer que se equivoca y quiere embolatar o quiere pasar por alto que se ignore. No, qué valor tan grande poder reconocer
que me equivoqué y hacerlo delante de las personas que me equivoqué. Y es un acto de humildad, pastor. Cuando yo digo que no fui, ¿cómo podría decir, pastor? Que me equivoqué, que hice algo incorrecto y estoy pidiendo disculpas y reconociendo públicamente que soy humano. Perfecto, somos humanos. Y eso da confianza a la otra persona y también genera una buena relación. Es colocar a la otra persona en el lugar que yo quisiera estar. Yo quisiera que cuando alguien se equivoca conmigo tenga la entereza de decirme perdóneme, me equivoqué. Porque cuando a uno lo juzgan o lo señalan injustamente, se siente un nudito en la garganta. Y qué rico cuando alguien reconoce que se equivocó y nos quita ese nudito que teníamos en la garganta. Sí, señor, sí, señor. Bien, vamos a un espacio y ya regresamos en el Café Pastoral. Estás en Café Pastoral, 1370 AM. Bienvenido nuevamente al Café Pastoral. Estamos aquí con el pastor Nelson Ramírez desde los estudios de la frecuencia F, que es la que transmite esto. Estamos tratando la regla de oro, que es una de las enseñanzas de nuestro Señor en el trato para con las demás personas. Como yo quiero que me traten, así debo yo tratar a las demás personas. Y llegamos a una parte donde es ineludible y donde todo el mundo incluso puede tener su opinión, que es el poder, el abuso del poder en las relaciones interpersonales. Alguien dijo que el poder es como cuando un náufrago toma agua salada o agua de mar. Entre más tome, más se le da, porque el poder, como lo dice, tiene una atracción especial. Y el que lo tiene no lo quiere soltar, pero en ese no querer soltarlo hay problemas con las personas que tiene a su lado o con las personas que gobierna. También alguien muy sabio dijo que ningún hombre es tan suficientemente sabio como para que se le entregue poder ilimitado. Por eso las naciones democráticas manejan tres poderes: la rama ejecutiva, que es el presidente; la legislativa, que es el Senado y la Cámara; y la judicial, que son las altas cortes y los magistrados. Esos tres poderes se equilibran. Ahora, todos de alguna manera o de otra hemos sido tocados o influenciados o lastimados por las personas que abusan de poder. Entonces, hay unos tics que yo tengo acá para hablar del poder y el abuso del poder en las relaciones personales. Por ejemplo, el poder como el dinero son neutrales. Ellos no son ni buenos ni malos. Lo malo es el uso o el mal uso que se haga de ellos. Pastor Nelson, ¿usted qué opina de esto? Sí, señor, por supuesto. Pastor, el poder y el dinero son herramientas. Son herramientas que bien utilizadas se puede favorecer a muchos. Si alguien tiene mucho dinero y quiere montar una muy buena empresa para ayudar a otros, sería fabuloso. El que tiene el poder, bien sea un mandatario de una nación, un gobernador, un alcalde o aún el presidente de la Junta de Acción Comunal, o más bien ser el padre de la casa, el que manda en la casa. Exactamente. Cuando hay abuso de él en cualquiera de estas esferas, cuando hay abuso de este poder, pues es lamentable, porque el poder no es para abusar de él. El poder es para que las demás personas sean beneficiadas. Siempre va a haber alguien que de una u otra manera lo tenga y pueda mandar y pueda tomar decisiones. Pero no es para afectar a nadie. Es simplemente para que esas personas puedan recibir un beneficio. Pastor Nelson, yo considero que el abuso del poder muchas veces comienza en nuestra propia casa. Venimos de familias machistas, venimos de una sociedad machista, Sí, señor. donde al hombre se le delegó un poder que lo usó de manera incorrecta. Fíjese que en las casas, usted me contaba que a usted no le permitían lavar un plato, eso lo tenían que hacer Sí, señor. sus hermanas. Mire que ya se está abusando del poder. O sea, nosotros vamos a la Biblia y miramos que
El apóstol Pablo dice que en Cristo no hay varón ni hembra, es decir, tenemos la misma prerrogativa. Entonces, si en la familia ya se comienza a abusar del poder, se le da más importancia a un género que a otro, pues imagínense eso cuando se amplifique en un gobierno, cuando se amplifique, por ejemplo, en una entidad, llámese un colegio, una universidad, una iglesia. Se puede abusar del poder que se tiene dentro de la iglesia. O sea que el poder como el dinero no son neutrales, pero el uso que se haga de él es lo que le da o no afectar a las relaciones personales o interpersonales. Hay un segundo tic, y es que el abuso del poder ocurre cuando las personas se quieren perpetuar en su cargo, en su puesto. Eso lo hemos visto a nivel suramericano y centroamericano. Todos conocemos nuestros vecinos, los mandatarios que han estado. Ellos han manipulado las leyes para poder perpetuarse en el poder. Ustedes recuerdan que en Colombia no había reelección, pero hubo un momento en la historia política de Colombia donde ya se comenzaron a reelegir los presidentes. Fíjense que en el corazón del hombre yace esas ansias de poder, de querer eternizarse, atornillarse allí en el puesto. ¿Usted qué opina, Pastor Nelson, de esta situación? Sí, señor. Yo creo que el poder es bueno. ¿Quién no quiere tener poder y quién no quiere tener influencia sobre los demás? Pero para usarlo de una manera positiva. Es terrible cuando vemos estas posiciones y se abusa del poder y se vuelve un autoritarismo, cuando no se quiere entregar lo que ha sido dado para un servicio a los demás y no se quiere entregar. Vemos algunos presidentes y aún en empresas donde las personas usan su cargo como si fuera de ellos la empresa, por ejemplo. Entonces no quieren entregar el poder, no quieren hacer buen uso de él. Muy sencillo, cuando los políticos son pillados haciendo algo malo, indebido, y le dicen al oficial que los captura, le dicen, usted no sabe quién soy yo. Nada más por ahí estamos viendo un abuso de poder, pero se puede presentar también en nuestras casas. Podemos abusar de la autoridad que ha sido delegada también, pastor. Imponer la autoridad porque yo soy el papá, porque yo soy el jefe, porque yo soy el que proveo, y se puede estar abusando del poder. Sí, pastor, y cuando hacemos mal uso de esta autoridad y pasamos al otro extremo, el autoritarismo, pues no es lo mejor, porque la autoridad debe ser inspirada. Los demás me deben obedecer o deben hacer lo que yo hago porque ven una imagen en mí. Exacto. Y posiblemente quieran hacer lo mismo y hacerlo de la mejor manera. Pero cuando esa imagen se devalúa, cuando esa imagen se daña, se está haciendo mal uso de la autoridad. O sea que inevitablemente quien abuse del poder está destinado a perderlo. Eso lo hemos visto a nivel de mandatarios. Sí, señor. Quien abuse del poder está destinado a perderlo porque en sí el poder tiene esa consecuencia. Si se abusa de él, pues necesariamente se termina perdiendo la autoridad. Entonces, vamos a mirar un último tic que tenemos acá, y es que hay una comparación entre el poder como un río. Un río es una corriente de agua que puede ser muy benéfica cuando el río está canalizado, cuando no se desborda. Pero cuando el río crece y se desborda, hace mucho daño. Asimismo, el abuso del poder. Sí, señor. O sea que cuando el poder está bien canalizado, está en principios éticos, porque a las personas se les da poder, a los gobernantes, para que sirvan. La política es el arte de gobernarse los pueblos. O sea que la esencia del poder es servicio. Sí, señor. Pero cuando eso se invierte y las personas quieren su beneficio, el poder crece ilimitadamente y se desborda y hace muchísimo daño. Y es lo que hemos experimentado nosotros a nivel de todas las instituciones. Porque la verdad subyace allá en la familia. Venimos de una sociedad machista. Entonces, si queremos
tener una nación mejor, una Colombia, tierra feliz, debemos reevaluar cómo usamos la autoridad que se nos ha dado, el poder que se nos ha delegado. Así es, pastor. Bueno, muy bien, creo que llegamos hasta el final de este segmento de Café Pastoral. Ha sido un placer poder compartir. Hay muchas cosas que de pronto quedan en el aire, pero esto hace parte también del programa, que usted allá piense y añada lo que a nosotros de pronto nos pudo faltar. Que tengan un muy buen día, que Dios los bendiga y que tengan un excelente desarrollo de este día. Pastor Nelson. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron pendientes. Que tengan un maravilloso día. Muchas gracias.